Les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos. Estamos acá continuando nuestro estudio, aquí en la conexión espiritual de la mañana. Vamos a estar mirando en la lectura en Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14, titulada El castigo de David. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque nos das otra oportunidad, Padre, de poder escudriñar tu palabra, de poder reflexionar en ella. Te pedimos que nos hables, que nos des sabiduría y entendimiento para la gloria de tu nombre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, en esta hermosa mañana comenzamos entonces mirando acá lo que sucede en base al pecado que cometió entonces asimismo David. No son muchos versículos. Vamos a leerlos nuevamente directamente desde la Biblia, segunda de Samuel 12, del 1 al 14, y vamos a poder entender un poquito más lo que pasa aquí cuando viene el profeta Natán y es utilizado para amonestar a David. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniéndole a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Así que mire, hermanos, hasta ese versículo podemos ver, wow, que, que justicia la de David, ¿verdad? Que hombre recto, que hombre virtuoso. Pero mire lo que dice el próximo versículo, versículo 7. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer, con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que podemos ver aquí, hermanos, que como profeta, Natán era requerido, que él tenía que confrontar lo que era entonces asimismo el pecado. Incluso el pecado, aunque fuera del mismo rey, no importaba de quién era el pecado. Se necesitó gran valor, habilidad, tacto para poder hablar frente al rey y llevarle a entender al rey que el pecado que había cometido con sus acciones negativas. Cuando usted y yo, hermano, tengamos que confrontar a alguien, ¿verdad?, que está haciendo lo negativo o lo incorrecto, tenemos que también hacerlo de esa manera. Le cuento, han habido momentos en mi vida personal, vamos a decir, fuera, que yo quizás he querido hablar con alguien y llegarle a decirle: mire esto y esto y aquello, pero bajo la oración he sentido en mi espíritu que no era mi momento de decir nada al respecto. En ese momento, solamente decirlo en el tiempo de Dios, de la manera de Dios, en el tono
que Dios quiere que utilicemos, porque hermanos, la palabra nos enseña que tenemos que hablar todo para edificación y no para la destrucción de la vida espiritual de nadie. Entonces, tenemos que ver que la forma en que usted presenta un mensaje es tan importante también como lo va a decir. Hay que sazonar, ¿verdad? Por decir las palabras con sabiduría. Em, Había pasado ya en el momento del evento este que había sucedido con Urias, casi como un año. Para ese entonces David estaba tan insensible que, a sus propios pecados ni cuenta se estaba dando de que la historia que estaba hablando Natán estaba totalmente conectado con él. Muchas veces las cualidades que nosotros condenamos en otros hermanos son defectos de nuestro propio carácter. Muchas veces. Así que mire, por ejemplo, póngase a reflexionar qué personas en su vida o qué personas en su familia, qué personas en su círculo comunitario son personas que se le hacen difícil de aceptar y son muy fáciles de criticar. Y luego trate de reflexionar sobre su propia vida y véase quizás algún tipo de conexión en algún tipo de características similares a estas mismas personas. Y muchas veces, hermanos, queremos cambiar a la gente. En vez de tratar de cambiar a la gente, vamos a llegar al punto de pedirle a Dios que Dios nos ayude a que podamos entender sus sentimientos y al ver sus propios y que ellos puedan ver sus propios defectos con mayor claridad. Porque muchas veces, hermanos, condenando a otros sin darnos cuenta, nos estamos condenando a nosotros mismos. Podemos ver que las predicciones de los versículos 10 al 14 que leímos de lo que le iba a pasar a, al hijo de David, pues pasaron. Y también, debido a que David asesinó a Urias y robó su mujer, pasaron varias cosas. El asesinato fue una amenaza constante a su familia. Eso lo podemos ver en el capítulo 13 del 26 al 30, capítulo 18, 14 y capítulo 15 capítulo 18, 14 y 15, y también en Primera de Reyes, capítulo 2, del 23 al 25. También podemos ver que su propia casa se rebeló en contra de él en el capítulo 15, versículo 13. También sus esposas fueron dadas a otros a vista del pueblo, frente a todos, pasó esto. También su primer hijo con Betsabé murió en el capítulo 12, versículo 18. Y si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás no se habría dejado llevar por los placeres de ese momento. Podemos ver, hermanos, que durante este incidente, David escribe lo que es el Salmo 51. Le urjo para que lo lea luego y medite en esta historia, en lo que está sucediendo. Y esto le da un discernimiento valioso, lo que es a su carácter, y nos ofrece esperanza para nosotros. Que sin importar, hermano, cuán miserable sea nuestra culpabilidad, ¿verdad? Cuando podemos venir y derramar nuestro corazón delante de Dios, Él está dispuesto a perdonarnos. Luego David confesó y se arrepintió de su pecado, pero aunque se arrepintió, hermanos, entendamos esto, no fue quitadas las consecuencias, ¿verdad? De su vida ni de su familia. Eh, en ocasiones, hermanos, una disculpa no basta, ya que cuando Dios nos perdona y nos restaura nuestra relación con Él, esas consecuencias que son asociadas con el pecado no necesariamente van a desaparecer. Quizás nos vamos a ver tentados a decir, bueno, si esto está mal, pues puedo pedirle perdón a Dios. Pero vamos a recordar, hermanos, que las consecuencias a veces no se pueden revertir, no se pueden cambiar. Y podemos pensar, ¿por qué tenía que morir este niño? No fue culpa del niño. No fue un juicio sobre el niño, hermanos, por haber nacido fuera del matrimonio. Eso no es lo que pasa en esta situación, sino es un juicio sobre David por su pecado. David y Betsabé merecían morir, ambos. Pero Dios les perdonó la vida y en su lugar tomó la vida del niño. Y Dios todavía tenía que seguir trabajando dentro de la vida de David. Y pues Dios quería que construyera el reino. Y también, quizás para David, hermanos, el castigo de ver morir a su hijo pudo haber sido un castigo aún más grande de lo que
de lo que se hubiera significado para él que él mismo hubiera muerto. Y miremos aquí, hermanos, por último, problemas familiares de David. Mire cosas que pasan. Está la esposa de David, era una de ellas, Mical, que era la hija de Saúl, era estéril. Y luego David entregó a sus 5 sobrinos a los gabonitas para ser asesinados debido a los pecados de Saúl. Eso fue lo que sucedió. Ahinoam, que era de Jezreel, esta es la otra esposa. Amnón, primogénito de David. ¿Y qué hizo este? Violó a Tamar, su media hermana, y más tarde fue asesinado por Absalón en venganza. Mire acá, la otra esposa. Maca, hija del rey Tamar de Jesús. Hijos, Absalón, tercer hijo de Tamar, la única hija mencionada por hombre. Absalón mató a Amnón por violar a Tamar y luego huyó a Jesús. Más tarde regresó solo para rebelarse en contra de David. Colocó una tienda en el techo y ahí se acostó con 10 de las esposas de su padre. Su soberbia lo llevó a la muerte. Así que, hermano, mire los hijos de Mical no pudo tener hijos, los hijos de Ahinoam, de Maca, lo que hizo Amnón, lo que hizo Absalón. También tenemos otra esposa, Agit. Ella tuvo los hijos llamados Adonías, que fue el cuarto hijo, era muy atractivo, pero está registrado que nunca fue disciplinado. ¿Y qué hizo él entonces? Se nombró a sí mismo rey antes de la muerte de David. Su plan fue descubierto y David le perdonó la vida, pero su medio hermano Salomón lo hizo ejecutar más tarde. Luego está aquí Betsabé, hijo cuyo nombre no sabemos el nombre del hijo de Betsabé, murió en el cumplimiento del castigo de Dios por el adulterio de David y Betsabé. Y luego tenemos que más tarde Betsabé tiene a Salomón. Y Salomón sí llegó a ser el rey de Israel. De manera irónica, la gran cantidad de esposas de Salomón causaron su caída. Así que vemos aquí en la descendencia, ¿verdad?, de lo que era David, que, hermanos, esa profecía de que no se iba a apartar de la casa de él, ¿verdad? Problemas y las amenazas, podemos ver que tristemente así mismo sucedió. Vamos, hermanos, a ser honestos con nosotros mismos, vamos a ser honestos con Dios, vamos a aprender de nuestros pecados y vamos a buscar acercarnos a Él. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque tenemos opciones diarias de qué tipo de vida queremos vivir hacia ti, qué tipo de conexión y comunicación queremos tener hacia ti. Guía nuestros pasos, Señor, y ayúdanos a que podamos buscar refugio en ti y no dejarnos llevar de los placeres de la vida o del presente solamente, olvidando, Señor, que tú eres no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. Guarda nuestros pasos y decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Recuerden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.